En primer lugar, quería resaltar y hacer eco a las palabras que ya han dicho mis colegas de Hacienda y mis colegas del Banco Interamericano de Desarrollo sobre esta brecha de financiamiento. Actualmente el financiamiento orientado a proyectos o el mismo desarrollo de proyectos sostenibles pues no está en línea para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y la Agenda 2030, ¿no? Entonces tenemos que redoblar los esfuerzos para poder desarrollar estos proyectos de sostenibilidad. Y el desarrollar estos proyectos de sostenibilidad y adoptar estas políticas que se han estado compartiendo hasta el momento, pues trae beneficios para los estados, ¿no? Desde los beneficios que se pueden presentar a los estados, pues viene la obtención de financiamiento con mejores condiciones, es decir, si ustedes tienen ciertos proyectos y estos proyectos van con alguna fuente de financiamiento y les dicen, yo tengo características de sostenibilidad en línea con la taxonomía. Estos agentes financieros pueden que les ofrezcan mejores condiciones o les ofrezcan acompañamiento técnico. Entonces, esto ya es un beneficio importante que ustedes acceden al alinear sus proyectos. Y también es importante que los proyectos que ustedes ya tienen de obtención de financiamiento, por ejemplo, en el caso en el que estén planeando un proyecto de transporte público, con la taxonomía y con la estrategia, estos proyectos de transporte público ya los pueden mejorar con nuevas características alineadas a la taxonomía sostenible de México, ¿no? Entonces pueden tener una guía ya para meterle esas características puntuales, lo veremos en algún momento, ¿no? Y finalmente, pues también los planes estatales de desarrollo, desde Triple G hemos hecho estudios de los planes estatales de desarrollo y en muchos de ellos, si no es que en todos, ya traen estos objetivos de alineación con la sostenibilidad, ¿no? Entonces, para concretar las acciones de los planes estatales de desarrollo alineados a la sostenibilidad, pues también podemos hacer uso de estas métricas, ¿no? Y el punto importante es que exista un escenario parejo sobre el entendimiento de la sostenibilidad, que tanto desde la federación haya un solo concepto de sostenibilidad y desde los estados existe ese mismo concepto de la sostenibilidad. Entonces, aquí quisiera hacer una dinámica rápida para plantearles cómo es en efecto el uso de esa taxonomía sostenible de México, ¿no? Entonces, si me ayudaran levantando la mano los que creen que los autos de hidrógeno son sostenibles. ¿Quién cree que los autos de hidrógeno son sostenibles? Bueno, por ahí veo 2, 3 manos levantadas. ¿Quién cree que los autos eléctricos son sostenibles? Veo más manos levantadas. ¿Quién creen que los autos híbridos son sostenibles? Veo más manos levantadas. ¿Quién creen que los autos con convertidor catalítico son sostenibles? El convertidor catalítico es como un filtro que se le pone para reducir las emisiones de monóxido de carbono. ¿Quién cree que un auto con convertidor catalítico es sostenible? Perfecto. Y bueno, lo que sucedió aquí es que vi algunas manos levantadas en algunas opciones, algunas manos levantadas acá en algunas otras opciones. Entonces hay diferentes conceptos, ¿no? De qué es sostenible. Cada una de las personas podrá tener opiniones 100% fundamentadas de por qué sí es o por qué no es. Y podemos realizar mesas de trabajo para ponernos a discutir por qué un auto de hidrógeno sí es sostenible o por qué no es sostenible, ¿no? Y casi les diría que sería bien difícil llegar a un consenso de si sí es o no es. Bueno, la taxonomía sostenible de México viene a cortar todas estas conversaciones y decirte, un auto de hidrógeno sí es sostenible, un auto eléctrico sí es sostenible, un auto híbrido no es sostenible. Entonces ya nos da esa respuesta directa para evitar toda esta clase de asimetrías de decisión, ¿no? Y bien importante resaltar que este alcance del consenso no es algo que la Secretaría de Hacienda impuso por sí misma, ¿no? Sino justo se realizaron diversas mesas de trabajo en donde se llegó a esta conclusión y estas mesas de trabajo estaban compuestas
por cámaras sectoriales, personas expertas sectoriales, etcétera, ¿no? Entonces se realizaron estos ejercicios y se llegó a esos consensos de qué sí es sostenible, ¿no? Entonces todo esto culminó en el desarrollo del documento de la taxonomía sostenible de México, que si lo buscamos en internet es un documento como de 200 páginas que trae esta serie de filtros que te va a decir si eres sostenible, no eres sostenible, etc. Ahora, sabemos que es un documento bastante largo y que podemos perdernos mientras estamos buscando la actividad o nos podemos perder en los conceptos de contribución sustancial, no daño significativo, ya empiezan todas estas palabras que pueden hacer que nos perdamos, ¿no? Entonces, en el sentido de socializar la taxonomía, creamos estas herramientas a las cuales introducía mi colega Gabriela, que estas herramientas son basadas en Excel y lo que hace es, a través de una suerte de filtros, hacer que vayamos navegando la taxonomía de una forma dinámica, ¿no? Entonces, lo que queremos o lo que quisimos hacer con estas herramientas es pues darle a la persona usuaria las herramientas para que vaya directamente al dato que tiene que evaluar. Son 2 herramientas, están disponibles en internet de forma gratuita en el sitio de la Secretaría de Hacienda que también presentaba nuestra colega Regina. Y la primera herramienta se ve de esta manera. Entonces, es una base de datos donde podemos encontrar justo qué actividades o qué sectores están involucrados en la taxonomía sostenible de México. La taxonomía sostenible de México tiene 6 sectores, que son agricultura, forestal, ganadería, temas de energía y agua, temas de construcción, temas de transporte, temas de manufactura, y no sé si me está yendo alguno, pero bueno, eso lo pueden encontrar directamente acá, ¿no? A la hora de filtrar esos sectores, cada uno de ellos tendrá actividades muy específicas. Entonces, el sector de energía, cuando lo filtramos, sabemos que involucra actividades como energía eólica, energía solar, cogeneración a través de bioenergía, etcétera, ¿no? Y después que ya conocemos nuestra actividad, se nos presentará información esencial sobre la contribución sustancial. Y este concepto me gustaría recalcarlo muchísimo. Esta es como uno de los pilares de la taxonomía, ¿no? Al hablar de contribución sustancial. Y es un poco regresando al ejemplo del automóvil, ¿no? Sí, un convertidor catalítico en el automóvil reduce las emisiones de monóxido de carbono, pero es algo que ya debería de suceder a la hora de comprar tu vehículo, ¿no? No es algo extra que promueve la sostenibilidad. Sin embargo, en el contexto de hoy, por ejemplo, un auto eléctrico sí es algo especial, o sea, sí es un esfuerzo extra para contribuir a la sostenibilidad. Claro, con toda la discusión de la matriz eléctrica, pero en este momento se considera un auto eléctrico sí como que contribuye a la sostenibilidad. Todas esas características operativas las podemos conocer en la contribución sustancial. Posteriormente tenemos la parte de no daño significativo, que también es un concepto clave que quisiera compartirles. No daño significativo se refiere a aquellas condiciones que tiene que cumplir el proyecto para que no se generen externalidades negativas. Imaginemos que vamos a desarrollar un proyecto de energía eólica. Y bueno, la energía eólica sabemos que contribuye sustancialmente a la sostenibilidad, que ayuda a la estabilidad energética. Sin embargo, cuando lo construimos o lo desarrollamos, talamos bosque donde habita la mariposa monarca. Entonces, aquí surge de nuevo la disyuntiva, ¿no? Pues es sostenible la actividad, pero a la vez estás afectando el ecosistema, la biodiversidad en específico, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que busca asegurar las cuestiones de no daño significativo, que a la hora de desarrollar el proyecto de una actividad en específico que cumple con ciertas características, también estás considerando no afectar las partes que rodean al proyecto. Entonces, así es como se construye la taxonomía de forma directa. Tenemos una serie de actividades, 124 en general. Cada una de estas actividades tiene ciertos lineamientos que tienes que cumplir para considerar que contribuye sustancialmente a la sostenibilidad y
A su vez, tienes que cumplir con normativas y seguimiento de programas, que eso asegurará que no generes daño significativo a los alrededores, ¿no? Específico en 5 objetivos, que son agua, economía circular, control de la contaminación, adaptación y se me fue el último, pero no los tengo listados por acá. Pero bueno, todo esto es lo que vamos a ver en las herramientas de nuevo. Este es el filtro de Excel que les compartía, haciendo un poquito más de zoom a cómo se ve el Excel. Cuando dan filtrar en la parte de los sectores, pues aparecen estos sectores que les comentaba, ¿no? Agua, construcción, transporte, etcétera. Si seleccionamos uno, la siguiente columna se nos va a filtrar ahora las actividades específicas de ese sector, y cuando seleccionemos una actividad específica, pues vamos a tener ahora sí esa forma de saber qué se tiene que cumplir respecto a la contribución sustancial. Entonces, esta es una herramienta que les invito a que descarguen, a que la tengan sí, ahí a la mano, por si en algún momento van a diseñar un proyecto, pues que sepan qué condiciones tendría que seguir ese proyecto para alinearse a la taxonomía sostenible de México. Esa es la primera herramienta. La segunda herramienta también está basada en Excel. Es una herramienta un poquito más dinámica. Esta sí está muy orientada hacia empresas del sector real o inversionistas. Y te va guiando a través de botones, ¿no? Entonces empiezas estableciendo las características del proyecto, le picas a un botón, te lleva a una siguiente ventana y te va mostrando específicamente las preguntas que necesitas responder para conocer si tu proyecto está alineado o no. Esta herramienta sí te genera cierta retroalimentación y te dice: tu proyecto ya está alineado a la taxonomía, o tu proyecto no está alineada por tal razón. Entonces también les invito a que descarguen esta herramienta, está en este enlace, y de nuevo es una herramienta de la Secretaría de Hacienda que pues, está enmarcada en todos estos esfuerzos de adopción de la taxonomía. Bueno, esta herramienta dinámica, también importante resaltar que en la parte final, ya cuando has pasado o definido… sí. Perdón. O sea, solamente es para la alineación, ¿no? De los criterios de la taxonomía. No lo tienes asociado a sistema experto ni nada de eso. ¿A sistema experto o cómo? Para los otros criterios de evaluación financiera. Bueno, sí, solamente evalúa la alineación a la taxonomía sostenible de México. Sin embargo, hablando un poquito de lo que comentaba mis colegas en las presentaciones pasadas, los fondos de pensión, por ejemplo, los inversionistas institucionales, estos que ya están regulados para divulgar sus participaciones en activos verdes, o que también le conocemos como el Green Asset Ratio, esta herramienta sí te genera información sobre tu ratio de cuánto estás invirtiendo en activos verdes dentro de un portafolio, dentro de una inversión. Pero sí, solo habla muy específico de cuánto podrías alinear a la taxonomía sostenible de México. Bueno, eso es un poquito hablando de las herramientas. Y bueno, creo que aquí está la parte muy interesante, porque estas herramientas lo que van o lo que promueven es que ustedes vayan conociendo este proceso de alineación y que se vayan empapando de los conceptos como contribución sustancial, como actividad elegible, como no daño significativo, etc. Y por otro lado, ustedes como estados, ya que tengan esos conocimientos adoptados, ahora, ¿cuál es la oportunidad que surge para incluirlo en un programa, a lo mejor, o en un proyecto de desarrollo, ¿no? Bueno, pues desde los estados, y este es un ejemplo de un estado
tenemos los manuales de procedimiento, ¿no? Los manuales de procedimiento para programas de subsidio. Por ejemplo, las secretarías de Agricultura estatales pues tienen un montón de programas de subsidio en donde te dicen, si tú agricultor cumples con tal y condición, puedes acceder a un subsidio de tal magnitud. Bueno, aquí es la oportunidad perfecta para incluir los criterios de la taxonomía sostenible de México y decir, tú agricultor, si cumples con A, B, C y D y cumples con lo que establece la taxonomía sostenible de México, pues puedes acceder a un subsidio. O también, por otro lado, a la hora de tener un mapeo de proyectos que quieren desarrollar, pues igual en sus diagramas de procedimiento pueden adoptar todos estos conceptos y empezar a incluir pues checklist a lo mejor, ¿no? Sobre si la actividad cumple con A, B o C relacionado a la taxonomía sostenible de México. Y bueno, aquí traigo de nuevo esta lámina que es con la que empezábamos sobre esos beneficios, ¿no? Ahora que ya sí, tenemos estas herramientas, sabemos que las podemos utilizar en los financiamientos que ya tenemos programados o a lo mejor en nuestras operaciones a la hora de implementar programas, pues justo es aquí donde de nuevo se pueden materializar esos beneficios, ¿no? A la hora de implementar los proyectos de sus planes estatales de desarrollo, a la hora de alinear esos financiamientos que ya tengan programados para que tengan características destinadas al desarrollo de proyectos sostenibles y que si ustedes ya tienen esos financiamientos programados con las entidades con quienes estén conversando, pues puedan llegar a mejores términos, ¿no? A lo mejor una tasa de interés más atractiva o un periodo más amplio. Eso es un poco los beneficios, ¿no? Y bueno, ya hablando de un proyecto de infraestructura en específico, este proyecto de infraestructura no es un proyecto que exista actualmente, es como construido a manera de ejemplo para ver cómo se podría evaluar la taxonomía sostenible de México. Imaginemos que un estado dentro de su diagramación de proyectos pues ha identificado la necesidad de construir una planta de tratamiento de aguas residuales que incluye un centro de concentración. Esto, pues sí, es un proyecto que sucede en los estados y que ya empieza a tener características de la taxonomía sostenible de México. En este ejemplo, el estado dice, bueno, yo voy a licitar la planta para que la construya pues, un desarrollador de proyectos y como ya el Estado conoce la taxonomía sostenible de México, pues en la licitación puede empezar a incluir ciertos lineamientos muy específicos, ¿no? En este ejemplo, la licitación pide que la empresa que lo vaya a desarrollar cumpla con las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU y los principios y derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Esto ya lo pide como a esa empresa desarrolladora y a la hora de conceptualizar el proyecto desde el diseño, desde el diseño conceptual de la planta de tratamiento de aguas residuales, pues se resaltan varios puntos muy específicos, ¿no? Como que el proyecto cumpla con la Ley Nacional de Aguas, con la Ley de Aguas Nacionales, perdón, los planes hídricos aplicables, que cumpla con la norma técnica AA007, etcétera, ¿no? Cosas muy puntuales que de nuevo esto es lo que nos pide la taxonomía sostenible de México. Entonces, si vamos conceptualizando esos proyectos desde el inicio en línea con la taxonomía sostenible de México, pues podemos ir realizando esta evaluación, para la cual también podemos utilizar las herramientas que están disponibles. Entonces, en este ejemplo de proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales, pues sí hay un sector que menciona la taxonomía en la cual nos podemos alinear, ¿no? Que es el sector de suministro de agua al consumidor final. Entonces, desde la característica inicial del proyecto ya es una actividad elegible. Entonces, sabemos que es una planta de tratamiento de aguas residuales desarrollada por el Estado y que tiene un tema de concentración de aguas residuales. Entonces buscamos las actividades de la taxonomía sostenible de México y vemos que en efecto hay una actividad que habla del tema, ¿no? Sería la actividad de captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público
para específicamente construcción, ampliación y explotación de sistemas centralizados de aguas residuales. Entonces, nuestra concepción del proyecto ya es una actividad elegible dentro de la taxonomía sostenible de México. Y ahora, ¿qué es lo que se podría buscar? Es que ese proyecto empiece a mostrar o a requerir esas cuestiones operativas muy puntuales que requiere la taxonomía sostenible de México. Entonces, recordemos que la taxonomía sostenible de México tiene objetivos. Están el objetivo de mitigación, de adaptación y de igualdad de género. Entonces, este proyecto en el objetivo de mitigación tendría que seguir alguno de estos 3 umbrales específicos. Entonces, si la planta de tratamiento de aguas residuales opera con 35 kWh por equivalente habitante, ya estaría alineada ya estaría presentando contribución sustancial a la sostenibilidad. Si son más habitantes, pues se seguiría el siguiente umbral. Y si es una planta de tratamiento pues muy, muy grande, se seguiría el tercer umbral. Pero eso es lo que deberíamos pedir a la hora del desarrollo del proyecto, que nuestra planta de tratamiento funcione con esta cantidad de energía. Bueno, adelantándome un poquito a la presentación y un poco lo que hablará mi colega Gerardo, esta es la forma desde la parte conceptual. Ya para la parte de estructuración también les hablaremos de qué son esas medidas que se tienen que seguir y en qué sección como del proceso de estructuración podemos generar esa alineación a la taxonomía sostenible de México. Pero entonces, desde el diseño del proyecto, pues aquí podemos asegurar esa contribución sustancial. Igual, también la contribución sustancial hacia el objetivo de género, pues debería de ser evaluada en nuestro desarrollo de proyecto, ¿no? Y ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿cómo le hago para evaluar si mi proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales cierra brechas de género o no? Bueno, la Taxonomía Sostenible de México ofrece este cuestionario, el cual hablaba mi colega Gabriela, en donde te va preguntando cosas muy específicas, ¿no? Preguntas como si la organización realiza un análisis sistémico y periódico de las brechas de género en cuanto a salarios y prestaciones. Tú puedes contestar sí, sí de manera integral, sí de manera solamente dentro de la organización o sí dentro y fuera de la organización. Y ese tipo de respuestas te van a otorgar un puntaje. Entonces, si al responder todas las preguntas, si este puntaje es mayor a 74, tu proyecto sí cierra brechas de género. Si es menor de 74, pues no cierra brechas de género. Y de nuevo es el apoyo de la taxonomía sostenible de México que te da esa respuesta. No hay hacia dónde moverte de, bueno, si apoya poquito o apoya muchísimo, o sea, no hay matices, es si apoya o no apoya. Bueno, eso es en temas de género. Y posteriormente, ya en esta parte de estructuración, donde comienzas a ver el cumplimiento de los aspectos legales del proyecto de infraestructura, pues aquí es donde puedes evaluar los temas de no daño significativo. Recordemos que el no daño significativo es esa salvaguarda de lo que deberías de cumplir para no tener externalidades negativas, ¿no? Entonces, en temas de agua, el desarrollo de la planta de tratamiento de aguas residuales te pide cumplir con 5 requisitos, por ejemplo, en temas de biodiversidad con 4 requisitos, economía circular 6 requisitos. Estos requisitos son un poco más amplios, pero tienen que ver mucho en temas de cumplimiento normativo. Por ejemplo, que el proyecto tenga un manifiesto de impacto ambiental, que en el manifiesto de impacto ambiental se incluya un plan de chatarrización o de desmantelamiento al final de la vida útil, etc. Esto también nos da mucha guía sobre qué pedir a la hora de estar pidiéndole rendición de cuentas al desarrollador del proyecto, ¿no? A lo mejor desarrolló el proyecto y pues ahí termina la labor del desarrollador, pero aquí podemos tener una guía de, oye, sí hiciste A, B y C, etcétera, para tener esa rendición de cuentas sobre que la planta de tratamiento pues, cumple con la normatividad, ¿no?
Y finalmente, pues tenemos el escalón de salvaguardas mínimas, que de nuevo en nuestro ejemplo eso lo estábamos solicitando a través de la licitación, ¿no? La taxonomía sostenible de México, para salvaguardar temas sociales, pues te pide que cumplas con las directrices para multinacionales de la OCDE, con los derechos humanos de la ONU y con los temas laborales de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, con la poca información que teníamos de nuestro estudio, de nuestro caso de estudio, ya tenemos información suficiente para evaluar estos 5 niveles de alineación de la taxonomía. Entonces, también un mensaje importante es que la taxonomía en su mayoría no pide información que no pueda ser desarrollada o identificada en el desarrollo de un proyecto. O sea, esa información ya está siendo generada, las secretarías de medio ambiente históricamente ya han pedido esta información, entonces, pues sí, invitarles a que conozcan los diferentes niveles que se piden y cómo esto puede involucrarse en sus procedimientos, de nuevo en sus programas, etcétera. Y bueno, también recalcando que cuando estos programas o subsidios o la forma en que ustedes consideren que se puede incluir mejor la taxonomía, pues ya cumpla con estos criterios, pues ahora sí habrá un piso parejo entre qué es sostenibilidad entre estados y comunicándose con la federación, ¿no? Entonces ya no habrá como dudas de cuando un proyecto es o no es sostenible. Sí, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Si no, igual pasaríamos ya a la parte de estructuración del proyecto, que de nuevo algo importante es que todo lo que les hablé en este momento era como desde la etapa de diseño y la etapa a lo mejor de la producción de estudios conceptuales. Y ya en esta parte es ya tenemos la idea del diseño, pues ahora sí ya vamos a comenzar con los estudios de prefactibilidad o los estudios necesarios para la implementación, y pues es algo que les hablará mi colega Gerardo.